Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente poder estar con ustedes y contarles que en esta oportunidad vamos a centrarnos en el estudio que estamos realizando del libro del Éxodo, en el capítulo 18, para ver allí algunas lecciones que la palabra de Dios tiene para con nosotros. Así que comenzamos con la lectura de este capítulo. No es muy extenso, pero tiene algunas enseñanzas muy interesantes y que hemos estado orando para que Dios las pueda usar para la bendición y el crecimiento de nuestra vida espiritual. Leemos entonces en Éxodo capítulo 18, versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de manos de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Bien, hermanos, vamos a mirar las enseñanzas que nos deja este capítulo 18 del libro del Éxodo. En primer lugar, quiero destacar que hay 3 protagonistas importantes en este contenido del capítulo 18. En primer lugar aparece Jetro, el suegro de Moisés. En segundo lugar aparece Moisés.
donde junto a quien también se menciona a su esposa y sus hijos, aunque en un plano secundario, no con tanta relevancia de enseñanza en este capítulo, simplemente son mencionados. Y en tercer lugar aparecen los jueces de Israel, es decir, aquellos que habrían de ser elegidos para ayudar a Moisés en la administración de los asuntos del pueblo y de las cosas que había que juzgar del pueblo de Israel. Quiero destacar algunos conceptos acerca de Jetro. Jetro es un personaje desconocido para la mayoría de nosotros. Muy pocas veces hablamos de él, pero tiene algunas enseñanzas importantes que la verdad me asombré al mirar un poco más en detalle este capítulo 18. En primer lugar, el nombre Jetro significa excelencia. Así que debería ser una persona con un carácter especial, con un carácter virtuoso. Jetro vivía en el desierto, formaba parte de los madianitas. Los madianitas eran una tribu que habitaba el desierto y que eran descendientes de Abraham y de una de sus esposas, Setura. Y en el contexto de este capítulo 18 todavía no estaban en enemistad, en pleito, en lucha con el pueblo de Israel. Siglos más tarde sí los podemos encontrar en conflicto cuando la historia nos centra allí en el libro de Jueces con la vida de Gedeón, y allí dice que estaban peleando los israelitas contra los madianitas, pero en este momento no habría conflicto, y entonces Jetro se acerca para saludar a Moisés y para alegrarse junto con él de todas las cosas que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel. En el capítulo 2 y versículo 18 aparece este hombre con el nombre de Reuel, y en este capítulo 18 con el nombre de Jetro. En realidad es mucho más conocido por el nombre Jetro, pero según los historiadores, Reuel sería tal vez el verdadero nombre de él, y Jetro sería una función sacerdotal, una función de distinción social allí entre los madianitas. No importa, nosotros vamos a llamar Jetro porque en este pasaje se lo menciona así. Y Jetro tiene algunas actitudes que son dignas de elogiar. En primer lugar, se alegró, dice el versículo 9, se alegró junto a Moisés de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Qué importante, ¿eh? Jetro era alguien que seguramente podía gozarse con los que se gozaban y podía llorar con aquellos que lloraban. En este contexto, se alegra de todo lo que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel, pero hay 5 cosas que yo quiero solamente citar, están en la Biblia, sin entrar en demasiado detalle, acerca de Jetro, que nos pueden servir a nosotros. En primer lugar, Jetro destaca la potestad de Dios. En segundo lugar, destaca la superioridad de Dios. En tercer lugar, menciona la divinidad de Dios. En cuarto lugar, habla de la santidad de Dios. Y en quinto lugar, destaca la voluntad de Dios. Y yo quiero muy sencillamente ver estos conceptos. Dice el versículo 1, 9 y 10 que Jetro reconoce, o podemos decir que Jetro reconoce la potestad de Dios. ¿Por qué? Dice el verso 1, yo lo tengo aquí en pantalla: oyó todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel. Versículo 9, se alegró con todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Y el versículo 10 dice, y Jetro dijo, bendito sea Jehová. Jetro, alguien que reconocía el poder de Dios obrando a favor de su pueblo. Él no era parte del pueblo de Israel, sin embargo reconocía el poder de Dios. En segundo lugar, en el versículo 11, Jetro destaca la superioridad de Dios, porque dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Obviamente en aquel entonces había muchos dioses, pero Jetro eleva su visión, su observación, y se da cuenta de que Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel, estaba por encima de todos ellos. Y allí dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. La superioridad de Jehová. En tercer lugar, Jetro destaca la divinidad. Podemos ver que destaca la divinidad de Dios, porque en el versículo 12 dice que preparó holocaustos y ofrendas. Dice, y tomó, es decir, ofreció
holocaustos y ofrendas a Dios. Y lo hizo en compañía de los ancianos de Israel, Moisés, Aarón y los ancianos que allí estaban con él al pie del monte de Dios, la divinidad de Dios. Jetro reconoció que Dios era el único que merecía el honor, la honra, los sacrificios, los holocaustos a su persona por su divinidad, por su condición de único Dios, de Dios grande, de Dios poderoso. En cuarto lugar, Jetro está destacando la santidad de Dios, porque dice el versículo 21, elige Moisés, aunque después nos vamos a detener sobre esto, pero le dice, elige hombres temerosos de Dios. ¿Por qué le da esa pauta? Porque él sabía que Dios era un Dios santo, un Dios 3 veces santo, ante el cual los hombres, las mujeres deben acercarse siendo temerosos, siendo respetuosos, en reverencia. En un momento, queridos, donde hay tan poca reverencia a Dios, donde tratamos a Dios, voy a decirlo con mucho respeto, pero con absoluta convicción, tratamos a Dios de una manera muy chabacana. Nuestra relación con Dios nos permite tener una filiación y una intimidad y una comunión con Dios extraordinaria. Pero eso nunca va a dejar de costado de que nosotros reconozcamos su divinidad y su santidad. Tenemos que aprender a respetar a Dios, a reverenciar a Dios. Jetro se da cuenta y dice, busca hombres temerosos de Dios, porque aquellos que se acercan a Dios deben estar en absoluta reverencia para con Dios. En último lugar, en quinto lugar, destaca el concepto, podemos ver que destaca un concepto sobre la voluntad de Dios. Dice en el versículo 19, Dios estará contigo, someterás los asuntos a Dios. Dios era el que iba a decidir y Moisés tenía que escuchar lo que Dios le daba como respuesta a las necesidades del pueblo. Y en el versículo 23 dice, si esto hicieres y Dios te lo mandara. Es decir, destacaba que la voluntad de Dios estaba por encima de todas las cosas. Así que me llamó la atención estos 5 conceptos que me gustaron como para hablar algo acerca de Jetro. Se podría hablar seguramente mucho más. La potestad, la superioridad, la divinidad, la santidad, la voluntad de Dios, que este hombre, sin ser parte del pueblo de Israel, destaca en el Dios de Israel. En segundo lugar, Jetro le dice a Moisés, mira Moisés, estoy observando lo que estás haciendo. Desde la mañana temprano y hasta la tarde estás frente al pueblo, estás escuchando al pueblo y el pueblo está parado frente a ti por horas y no está bien lo que estás haciendo. Quiero darte un consejo. Y entonces allí le dice, nombra jueces que sean quienes te ayuden en la administración de estas cosas. Es importante, queridos, destacar la actitud de Moisés. Moisés no se ofendió porque su suegro le llamó la atención o le hizo esta observación. Moisés era un hombre que había aprendido humildad. En la escuela de Dios había aprendido la humildad y no tomó a mal para nada lo que su suegro le dijo. Qué importante es aprender a ser humildes. A veces pensamos que quienes vienen a nosotros y nos dan algún consejo lo hacen para nuestro mal o porque les interesa perjudicarnos. Hay muchos creyentes que no permiten el consejo de otros. Hay muchos creyentes que se encierran en su caparazón, en sus ideas, a veces en su orgullo, y resisten el consejo de otros. Aprendamos de Moisés. Dice que Moisés, en el versículo 24, oyó e hizo lo que le sugirió Jetro, su suegro. La humildad es el principio de bendición de parte de Dios. Porque Dios muchas veces nos enseña a través de otros. Ojalá seamos humildes para aprender a recibir el consejo de otros,
aun cuando no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, o aun cuando nos demos cuenta, cuando sepamos lo que estamos haciendo, que podemos ser humildes y podemos recibir el consejo de otros sin molestarnos. Eso fue lo que hizo Moisés. Oyó e hizo lo que Jetro, su suegro, le dijo. ¿En qué circunstancia se lo dice? Se lo dice en una circunstancia de extremo cuidado para Moisés. Estás muy cansado, Moisés, le dice, y lo que estás haciendo no está bien. Tienes que elegir hombres que te den una mano, que te ayuden en toda la administración. Busca personas que te ayuden. Moisés tenía que rodearse de hombres del pueblo para poder compartir la carga de administrar las cosas del pueblo. Y yo quiero detenerme ahora unos minutos en el concepto de este, que es nuestro tema de hoy, la delegación de responsabilidades, en este tema de la responsabilidad. Moisés tenía que rodearse de personas responsables. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la capacidad que tiene una persona de poder responder, dar respuestas a algo que se está necesitando hacer. Etimológicamente significa la habilidad de poder dar respuestas, es decir, se nos viene con un planteo, con una propuesta, con una necesidad, y uno tiene o ejercita la capacidad de poder responder de acuerdo a eso que se está pidiendo. Nosotros sabemos que en el mundo hay personas responsables y hay personas irresponsables. Generalmente, en algún momento de la vida nos cruzamos con ambos. Generalmente nos cruzamos más con los irresponsables que con los responsables. De hecho, uno está observando en estos días, con todo el tema del cuidado que se nos está pidiendo, de los controles, de la observancia, de la obediencia, del respeto a las órdenes que estamos recibiendo en este contexto que nos toca, tan particular que nos toca de la pandemia, uno encuentra que hay personas responsables y hay muchas personas irresponsables. La responsabilidad es estar a la altura de los acontecimientos que se nos piden o que se presentan. Y esto fue lo que Jetro le dijo a Moisés: elígete hombres que sean responsables. Y yo quiero ver con ustedes varias condiciones que Moisés tenía que tener en cuenta para elegir estos hombres. En primer lugar, tenían que pertenecer al pueblo de Dios, y eso nos habla de identidad. En segundo lugar, tenían que ser varones de virtud, y eso nos habla de capacidad. En tercer lugar, tenían que ser temerosos de Dios, y eso nos habla de espiritualidad. En cuarto lugar, tenían que ser hombres de verdad, y eso nos habla de integridad. En quinto lugar, tenían que ser hombres sin avaricia, eso nos habla de generosidad. Y en último lugar, tenían que ser hombres que estarían sobre el pueblo, y eso nos habla de actividad. Identidad, capacidad, espiritualidad, integridad, generosidad, actividad. Versículo 21. Dice el texto bíblico: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de verdad, de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. El primer concepto que quiero destacar es el concepto de la identidad. Moisés no podía tomar cualquier persona. Tenía que ser una persona identificada con el pueblo. No podían ser extraños. Tenían que ser del pueblo. Dice, elige de entre el pueblo. No era cualquiera. Tenían que estar identificados con el pueblo. En segundo lugar, dice, tienen que ser personas de virtud. Y aquí la virtud se está refiriendo a la capacidad, a la idoneidad para poder hacer una tarea. Tenían que tener condiciones y talentos. Personas capaces, además de personas con talento y con condiciones, personas responsables, con la virtud de poder hacer semejante tarea que era la tarea a la cual habían sido llamados. En el pasaje paralelo de Deuteronomio 1, versículos 9 al 18, dice: hombres sabios, entendidos y expertos. Me gustó porque Moisés no podía llamar a cualquiera, no podían ser improvisados. Moisés tenía que llamar hombres capaces, personas capaces. En tercer lugar, el versículo 21 dice que tenían que ser varones con espiritualidad, temerosos de Dios.
Es decir, varones con principios espirituales, con condiciones espirituales, con identidad espiritual. Los valores de Dios tenían que estar en su vida por encima de todas las cosas. Tenían que ser temerosos, respetuosos de lo que Dios era y de lo que Dios exigía para quienes estaban sirviéndole. Espiritualidad, temerosos de Dios. En cuarto lugar, personas de verdad, y destaca la integridad, dice sin doblez, íntegras, honestas, personas auténticas, no personas de una manera un día y de otra manera otro día, inconstantes, no, personas íntegras, siempre lo mismo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, son siempre lo mismo, personas de integridad. Luego destaca la generosidad de ellos, dice tienen que ser personas sin avaricia, es decir, no amantes de lo material, no dados a las cosas de esta vida o a los afanes de esta vida, personas generosas, es decir, personas que puedan dar, que puedan tener paciencia, que puedan administrar con sabiduría las cosas del pueblo sin esperar nada a cambio, personas generosas, sin avaricia. Y por último destaca que tenían que ser personas puestas en la actividad. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir una función, tenían que servir, tenían que ser reconocidos para tal tarea y tenían que cumplirla con responsabilidad. No eran personas así nomás. Eran personas que tenían que ser constantes, firmes, con identidad, para poder acompañar a Moisés en la tarea tan grande de administrar los asuntos del pueblo. Queridos, Dios sigue buscando esta clase de personas hoy en día. Personas con identidad, con capacidad, con espiritualidad, con integridad, con generosidad. Personas para la actividad. Dios no ha bajado los estándares de aquellos que le sirven. En más de una oportunidad tuve que aprender la lección, siendo un poco más joven de lo que soy ahora, cuando sugería, ¿por qué no le damos a tal hermano algo de actividad o alguna tarea, alguna función para que se anime? Y sabiamente quienes me precedieron en más de una oportunidad me enseñaron y me dijeron, no es así. No es que hay que darle algo para que se anime. Es porque está animado que hace algo. La tarea en la obra de Dios no es una tarea para personas desanimadas. No es una tarea que se da para que pueda estar mejor y entonces volver. No, es una consecuencia de la vida espiritual. Tengo que tener comunión con Dios, tengo que tener adoración a Dios y tengo que tener ocupación para Dios. Yo no puedo ocuparme en algo para Dios si no adoro a Dios. Y no puedo adorar a Dios si no tengo comunión con Dios. Así que esto es un principio que Dios sigue estableciendo, que Dios sigue pidiendo de su pueblo. Hombres y mujeres, mujeres y hombres, con integridad, con virtud, con capacidad, con generosidad, para poder desarrollar la actividad. Dios no baja sus estándares. Hay personas que quieren servir en la obra de Dios sin asumir las responsabilidades que significa trabajar en la obra de Dios. Responsabilidades no solamente en el cumplimiento de las tareas, de las cosas que hay que hacer, sino en cuanto a la calidad de vida que sostiene ese servicio. Debemos ser muy cuidadosos. No podemos servir a Dios de cualquier manera. Este texto, este pasaje de Éxodo 18 nos enseña que para servir a Dios tenemos que primeramente ponernos en orden con Dios. No es lo que yo hago, es cómo estoy cuando hago las cosas. Y eso es lo que Moisés está destacando. Hombres de verdad, temerosos de Dios. Eso se llama, hermanos, congruencia, es decir, coherencia. Lo mismo que digo es lo mismo que hago. Una sola pieza. Dios está pidiendo esa clase de mujeres y de hombres. Alguien dijo, y se atribuye tal vez a Martín Lutero, una frase muy interesante: no solo eres responsable de lo que haces, sino también de lo que no haces.
Y a mí me gustaría agregar, no solamente somos responsables de lo que hacemos, de lo que no hacemos, sino también de cómo lo hacemos. Que este texto del capítulo 18 nos enseñe, en primer lugar, a reconocer como Jetro la alegría de poder saber cómo es Dios, quién es Dios, cómo obra Dios a favor de su pueblo. En segundo lugar, la humildad de Moisés en reconocer lo que su suegro le había objetado, le había sugerido, le había pedido que cambiara. Y en tercer lugar, la vida, la característica de estos hombres que tenían que servir, de estas personas que tenían que servir al pueblo de Dios, con virtud, con integridad, con capacidad, con espiritualidad, temerosos de Dios, hombres y mujeres de bien. Dios nos bendiga y que podamos en esta hora aprender la lección de Éxodo 18. Las condiciones de Jetro, la humildad de Moisés y las capacidades de estos hombres para servir al pueblo de Dios. Vamos a cerrar con una oración. Señor, queremos darte gracias porque aún de pasajes que parecen simplemente históricos, con contenido histórico, tu palabra nos enseña las grandes enseñanzas que tu pueblo necesita recibir a lo largo de los tiempos. Y te pedimos que el contenido de este texto nos ayude a replantear nuestra visión de tu persona, como la tuvo aquel hombre, destacando todas las virtudes de tu ser. Que este pasaje nos enseñe como Moisés vivió, aprendió y practicó la humildad, para que nosotros también seamos personas humildes y en la figura de estos jueces que podamos aprender las características que se necesitan para servir a Dios. No podemos servir a Dios de cualquier manera, necesitamos servirlo con integridad. Nos ponemos en tus manos, gracias por tu palabra, bendecí nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesús, amén. Rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Rendido por tu amor que me das, tu perdón me hace perdonar. Aquí estoy, sé que tu deseo soy, santo por lo